Al iniciar pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, y siendo este el cenáculo histórico donde se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, no podíamos esta noche, al arribar la sociedad dominicana durante el transcurso de esta semana, al 58 aniversario de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, indudablemente que debemos hacer un inventario. Yo que precisamente desde el año 2004, al iniciar la segunda administración del doctor Leonel Fernández Reina, el historiador y periodista don Víctor Grimaldi, me invitaba de manera permanente a su programa Nida Nocturna en el canal Cinevisión y siempre tratábamos los temas históricos. Yo en esa época también me invité y conocí a un conocido abogado dominicano que por esos raras coincidencias de la vida, leyendo El complot develado de mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, me di cuenta que era uno de los fundadores del movimiento revolucionario 14 de junio en su etapa clandestina, como movimiento conspirativo de más sustentación social, como reitero una vez más frente al país que enfrentó la dictadura de Trujillo durante toda su vigencia política. Indudablemente, esa persona que hago referencia, que es don Sergio Germán Medrano, que siempre me acompaña en televisión, es quizás la persona más idónea, la persona que en el país tiene los credenciales precisamente por haber vivido en plena lucidez ese periodo del movimiento conspirativo 14 de junio para hacer un inventario de lo que ha venido la sociedad, de la apertura y la democracia, y lo que significó en el contexto de la época, a casi 6 décadas de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, cómo ha cambiado la sociedad. Yo particularmente, lo que me han visto en estos últimos años, en mis comparecencias públicas ante el país, saben cuál es mi posición con respecto a la génesis de habilitación de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como señaló Franklin Franco en uno de sus ensayos, porque precisamente muchas de las agrupaciones políticas que han detentado la construcción de los destinos nacionales en la apertura y la democracia, como decía Trujillo, refiriéndose a los americanos en una famosa entrevista en la Hacienda Fundación, cuando se refería a los americanos diciendo que después de Calder-Hall y de Roosevelt, los americanos no lo habían hecho muy bien. Yo creo que parte de la rehabilitación histórica de Rafael Leonidas Trujillo Molina y esa especie de neotrujillismo espiritual que subyace en un segmento importante de la población dominicana y que la prueba más palpable desde el punto de vista sociológico, al margen de cualquier abstracción filosófica o política que se quiera hacer, es la realidad de que un nieto de Rafael Leonidas Trujillo Molina hoy en el mercado electoral dominicano, siendo Francisco Carvajal Hijo quien lo presentó en sociedad en este país en el año 2013, en este cenáculo histórico que es pasado y presente, como es Ramfis Domínguez Trujillo, tenga prácticamente un 8% de la intención del voto en el mercado electoral dominicano, de acuerdo a la última encuesta Gallup. Es algo preocupante, es algo que indica que obviamente hay un sector importante de la sociedad dominicana que ve como que la sociedad ha ido en una involución de la desaparición física de Trujillo para acá. Hoy, esta noche, precisamente en este espacio de televisión, don Sergio Germán Medrano y yo vamos a reflejar ante el país las dos visiones de un hombre que, como él, como reitero, perteneció al 14 de junio, y yo que ya en investigaciones históricas, con posterioridad a la muerte de Trujillo, me he adentrado en ese tema. Vamos a ver esta noche esa discusión sobre la impronta que ha significado para la sociedad dominicana la noche del 30 de mayo del año de 1961, luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Buenas noches, don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, Carvajal. Al inicio del programa hiciste la introducción relativa al 30 de mayo, que se cumple un aniversario un nuevo aniversario de la gloriosa fecha en que fue ajusticiado la noche del 30 de mayo Rafael Leonidas Trujillo Molina, el hombre que estableció y dirigió hasta el momento de su muerte la tiranía más bestial, criminal y luctuosa de la historia dominicana y tal vez de la latinoamericana. El periodo que va de 1930 hasta el ajusticiamiento de la muerte, hasta el ajusticiamiento de Trujillo, la República Dominicana fue lo que podría considerarse una finca del déspota. Y una finca donde tenía algunos aspectos de sainete, de reinado y de esclavitud, porque todos los vicios y todas las debilidades que podía exhibir la sociedad dominicana se resumieron en Trujillo, su familia y sus acólitos. Como tú bien sabes, porque eres un estudioso de la historia y además eres hijo de un luchador antitrujillista, un ciudadano que se sacrificó por la libertad del pueblo dominicano, que el régimen de Trujillo fue sencillamente un régimen destinado a ensombrecer la vida en la República Dominicana. No había libertad, no se podía establecer de ninguna manera empresas en el país sin el consentimiento de Trujillo, porque las principales empresas estaban en manos de él y de su familia. También las más valiosas tierras del país eran propiedad de Trujillo, y tú tienes el ejemplo de la Hacienda Fundación, y todos los terrenos que tienen el CEA hoy en día eran parte del Central Río Jaina, que era una propiedad también de Trujillo. Es decir, que era propietario de la tierra y era señor de vida y muerte de los ciudadanos. No había libertad de expresión del pensamiento, no había libertad de tránsito, ninguna de las libertades públicas existieron en la era de Trujillo. Quiere decir que de la segunda mitad del siglo pasado, la era de Trujillo fue la culminación de todos los vicios históricos de esta sociedad, de todas las debilidades sociales de nuestro pueblo. Y sobre todo, Trujillo representó la encarnación de la maldad.
Era un hombre interiormente perverso, un hombre que incluso llegaba a aspectos burlescos, ensangrentados, como en muchos casos que le decía a una persona que le llevaban y que estuviera acusado de ser su enemigo, de que usted se puede retirar tranquilamente. Eran casos que se veían, usted se puede retirar, y cuando salía estaba apresado y torturado. Como dice Euclides, que era un asesino selectivo. Trujillo, dice Euclides Gutiérrez conmigo, que Trujillo era un asesino selectivo. Bueno, selectivo en cierta forma. Cuando eran cuestiones, enemigos de él, de cuestiones del Estado. Enemigos importantes de él, pero después, cuando se trataba de cualquier persona común, cualquier ciudadano común que profiriera cualquier expresión que se considerara que era lo que se llamaba contrario al gobierno, eso implicaba la cárcel, la tortura y la posible muerte, dependiendo de las circunstancias de lo que hubiera dicho la persona. Quiere decir que hablar del régimen de Trujillo es hablar de terror, muerte y supresión de libertades públicas. Ahora, también debo decirte lo siguiente, en todo fenómeno histórico dictatorial, como implica como son regímenes totalitarios, totalizan la vida pública de un país, y necesariamente en la historia y en la vida nada es de un solo color, todo blanco o todo negro, hay blanco y negro. Exacto. Quiere decir... Y no creo que ellos, los dominicanos, quieran trabajar hacia atrás. Siempre aspectos que pueden un día como hoy de considerarse 1961, un grupo de hombres armados de un valor hecho de acero acabaron con la vida del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo. Ese martes a las 9:45 de la noche, un grupo con valor hecho de acero disparó al Chevrolet Ballard color azul en la hoy denominada autopista 30 de mayo. Modesto sistema político que era el que suprimía básicamente. Usted ha dicho una gran verdad, ese es el punto fundamental donde todos los historiadores coinciden. Pero yo quería preguntarle a usted, don Sergio, porque usted ha hecho una descripción epocal, vivencial, sobre el cual yo no puedo hacer ningún tipo de cuestionamiento, porque la cultura vivencial que usted percibió ya en plena lucidez, como joven destacado de la agrupación política 14 de junio, que tiene el mérito, como yo reitero una vez más, de ser el movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó Trujillo durante toda su vigencia política. Pero sin embargo, destacados y preclarados ciudadanos y amigos suyos, como los doctores Marino Vinicio Castillo Rodríguez y el inolvidable maestro Rafael Lupo Hernández Rueda, ese dominicano de sección e ilustre por muchos conceptos. Tanto Vincho como Lupo se enorgullecen de haber sido un producto de la Escuela Normal Presidente Trujillo. Y hay esa foto emblemática de donde están ellos, bajo de un árbol en la Escuela Normal Presidente Trujillo, con el profesor Carlos Curiel, una serie de condiscípulos, en una foto que se tomó al azar así, en un recreo de la Normal Presidente Trujillo. Y en esa foto, nada más y nada menos, salieron figuras tan destacadas como Manuel Aurelio Tavares Justo, eran los jóvenes que estaban ahí, Marino Vinicio Castillo, Lupo Hernández Rueda, José Escudero Ramírez y Luis Oliva Guerrero, que fue un destacado médico que tuvo mucho prestigio en Montreal. Entonces, ellos se enorgullecían. Entonces, lo que indica que parece que la educación en la era de Trujillo era buena. ¿Cuál era su opinión? ¿Cómo era la educación en Baní? ¿Habían esos pensadores, habían esos preclaros ciudadanos? Porque también se habla de que en la era de Trujillo habían, usted analiza las figuras públicas, eran gente honorable, gente de mucha, Trujillo tenía por lo menos esa peculiaridad, que le gustaba rodearse de lo mejor. Bueno, yo te dije que fue un régimen totalizador de la vida pública dominicana. Y la escuela, evidentemente, en los aspectos puramente didácticos, en los aspectos puramente de enseñanza, sí era una escuela de primer orden, porque habían profesores de mucha calidad profesional y de calidad humana sobre todo. Y también la educación era rígida, había que estudiar, había que cumplir con los horarios, era una educación bien organizada, ahora adaptada al régimen de Trujillo,
porque tampoco ahí no se enseñaban cuestiones que no lo que fueran... dice Andrea Mateo, mito y cultura en la era de Trujillo, todo era manipulado para la figura del jefe. De Trujillo, exactamente. Por ejemplo, los días que debían dedicarse a honrar a los padres de la patria, lo que se hacía que se honraba a Trujillo. Sí. Se mandaban a la escuela a hacer ofrendas florales ante el busto de Trujillo, el día 27 de febrero, día de la Independencia Nacional, en vez de irlo a hacer en el busto de Duarte, que no existían muy poco. El primer, por ejemplo, en Baní, el primer busto que hubo de Juan Pablo Duarte, tuvimos que erigirlo después de la muerte de Trujillo, porque nadie se atrevía a hacer un busto, a hacerle un busto a Duarte, porque eso implicaba menoscabar la figura en esos tiempos que se llamaba egregia ilustre, como a él le gustaba que se llamara, de Trujillo. Quiere decir que esa escuela era una escuela mutilada desde el punto de vista de lo que debe ser una escuela humanista que enseñe con amplia libertad todos los aspectos de la vida humana y de la ciencia. Estaba limitada porque no permitía, por ejemplo, ¿quién hablaba en una escuela cuando se hablaba en el liceo secundario? Cuando se hablaba, por ejemplo, de la literatura latinoamericana, ¿quién se te hablaba a hablar de Pablo Neruda? Nadie. Nadie se atrevía. Ni de Vallejo, ni esos poetas de corte social, ninguno. Eso lo pasaban por encima. Y lo que ponían eran los poetas románticos, exclusivamente. Eso era. Y además de eso, el régimen de Trujillo también impuso una escolaridad casi militarizada, que era otro aspecto también, ¿tú entiendes? Los desfiles y la forma en que había que hacer el cumplimiento en lo que se refería al culto a la persona de Trujillo. Eso era obligatorio y cuasi militar. Sí. Quiere decir que era una escuela de dos aspectos. Un aspecto de formación didáctica y cultural muy de calidad, pero un aspecto deplorable en cuanto a la enseñanza de la formación integral del ser humano. Exacto, ahí entiendo. Don Sergio, pero mire que da la paradoja y que da la contradicción. ¿Qué le parece a usted el deterioro que notable que ha acusado la escuela pública en la apertura y la democracia? Y que como consecuencia de eso, de ese deterioro que se dio a partir de la noche del 30 de mayo en la instrucción pública en la República Dominicana, haya nacido como contrapelo el colegio, que es uno de los costos mayores que tienen ahora las familias de clase media en República Dominicana, porque colapsó indudablemente que esa institución creó Trujillo. No es casual ni es una paradoja que un pensador y un dominicano con los mismos credenciales históricos que usted, como el ingeniero José Israel Cuello Hernández, haya manifestado ante el país en diversas ocasiones que el movimiento renovador en la Universidad de Santo Domingo significó la ruptura de la calidad de la instrucción pública a nivel superior, porque expulsaron muchos profesores y personas, figuras importantes que habían servido a la era de Trujillo y que con esa efervescencia juvenil que vino como consecuencia de la apertura de la democracia, muchos jóvenes querían desterrar todo lo que significó la escuela de Trujillo. Entonces se prescindió de muchos valores. Dice José del Cuello que a partir de ahí fue que empezó el problema de la instrucción superior aquí, porque hubo un cambio radical, entonces no hubo los sustitutos. Esa es mi humilde opinión. Bueno, también... Eso no es mi humilde opinión. Tú tienes que tomar en cuenta que a partir del ajusticiamiento de Trujillo comenzó a formarse un Estado manejado con un criterio apartado del interés fundamental en la educación. Y se comenzó con un interés orientado hacia las obras públicas. Y comenzó por ahí también el tema de la corrupción. Y comenzó, exacto. Y comenzó el tema del desinterés. Entonces, ¿qué pasó? Antonio de la Maza, que Salvador Estrella, Antonio Inver Barreras y otros hirieron mortalmente al tirano y a su conductor, para Zacarías dedicarlo a la enseñanza, porque corrió como pólvora la noticia, en los centros donde se preparaban a los profesores, no había un salario, no había un pago que le permitiera a un no permitió profesor disidencia, mantener hacerlo, a su familia. era Igualmente era el caso de cuando a una escuela elemental o primaria.
resulta que los sueldos que se le ofrecían, yo no sé ahora, pero los sueldos que se le ofrecían a los profesores eran miserables, eran pírricos. Entonces, no, ahora mismo se ha mejorado un poco, pero en todas esas pruebas internacionales, porque ahora el nivel de la educación no lo medimos nosotros, son prácticamente instituciones sin fines de lucro internacionales como PISA que vienen a hacer el análisis y nosotros estamos muy mal parados. O sea, la inversión del 4% en la educación, en la institución pública, en la República Dominicana no se ha reflejado en una mejoría de la calidad de la educación. ¿por qué no? Lo que se ha referido, se ha mejorado las instalaciones físicas y ha venido un enriquecimiento, una serie de ingenieros, como se hizo un inventario ahora, para eso es lo que ha servido, para que se doblen los cuartos, pero la calidad no ha avanzado en nada. Eso es lo que estamos al 2012, coja la prueba PISA, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, para que usted vea cuál es el resultado. Pero eso es lo que te digo, no se mejoró la calidad del profesorado, de la enseñanza. Exactamente, al contrario, estamos para atrás. Atrayendo profesionales y personas capacitadas que le pagaran un salario decente para que pudieran sostener a su familia y que se dedicaran a la enseñanza. Ahora, la última moda que se adoptó fue la de invertir ese 4%, como tú dices, en una serie de construcciones escolares que condujeron al suicidio de un contratista, como en aquel escándalo que se produjo. Bueno, es mejor ni hablar de eso, porque ahí sale todo el mundo, ahí saldría el país todo completo, estaría libre bajo fianza. Correcto, eso fue construyendo escuelas, y ahí están, tú sales por las distintas regiones del país y te vas a encontrar con edificios escolares vacíos, sin pupitres, sin aulas y sin profesores, porque sencillamente fue una obra que se inventó. Que se le dio para darse un dirigente de base del PLD. Bueno, una obra que se inventó un militante de un partido político, y le dijo que lo ayudaran con esa obra. Sin estudiar la funcionabilidad y la calidad de los habitantes que hay geográficamente para que alumnos para potenciales en ese tipo de escuelas. Entonces, por eso es que la educación no ha podido avanzar, porque no se ha dedicado. El Estado no ha dedicado con suficiente entereza, con suficiente integridad en los fondos, tú entiendes, exclusivamente a la calidad didáctica, a la calidad de la enseñanza, a la calidad del profesorado, sino y a obras de beneficio para los militantes políticos o de relumbrón, que digan que el gobierno está construyendo. Entonces, y no es casual que 2 ministros de educación tengan precisamente, hayan sido candidatos presidenciales, porque se supone que de ahí parece que su patrimonio salieron, o por lo menos sacaron fondos para hacer su campaña política. Eso es lo que el país percibe. Bueno. Don Sergio, vamos a entrar ahora en la primera pausa de pasado y presente para conseguir conversando sobre estos temas de Trujillo. Vamos a hablar también ahora, después de la pausa, sobre el tema de la seguridad, del tema de con Trujillo, la transitoriedad. Obviamente, en la dictadura se presume que hay mayor seguridad, pero vamos a hablar de ese tema, hacer un estudio también del patrimonio que dejó Trujillo a su muerte, cómo se disgregó, una serie de factores que yo entiendo que ha sido lo que ha rehabilitado el fantasma de Trujillo en las jóvenes generaciones de dominicanos. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. ¡Deliciosas! Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Llenas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Para todas tus comidas. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas.
y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana, en desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. Don Sergio, anoche precisamente en este canal de televisión, esta mañana, se pasó un programa donde yo analizaba con Euclides Gutiérrez Félix, el autor de, para mi criterio, de la obra o de la biografía del punto de vista político más acabada que hay sobre Rafael Leónidas Trujillo, como es Trujillo, monarca sin colonia. Analizábamos una serie de hechos específicamente en cuanto al gran patrimonio personal que desarrolló Trujillo. Y cuando Vallenín Yalán me hizo hacerle la entrevista, él dijo que el pueblo dominicano, la mayoría de las riquezas que él había creado era aquí dentro del pueblo dominicano y se iba a quedar en manos del pueblo dominicano, haciendo su sentido que era una persona nacionalista que defendía este hábitat geográfico. Eso es el criterio que sostenía Euclides, basado en esa tesis o en esas declaraciones que le dio Trujillo a Vallenín Yalán. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el inventario que se hizo a la muerte de Trujillo, de todas las empresas, todas las cosas que pertenecían al Estado dominicano. Y hoy día, lamentablemente, en un proceso de cosas, lo que ha servido eso como un botín político, en la apertura y la democracia. No vamos a mencionar nombres, ni estamos analizando el fenómeno concreto, la realidad. Militar de mano dura, manejó el Estado como una propiedad personal. Terror y barbarie, desesperación e impotencia. Nadie aseguraba con certeza la cifra total de víctimas. El vil asesinato de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal un 25 de noviembre de 1960 fue la chispa que incendió a los ajusticiadores. Un monumento fue erigido como tributo eterno a los complotados y un museo guarda celosamente la historia del régimen de Trujillo, el más temido dictador de la... Una cosa, entonces, el país, a la muerte de Trujillo, ese inventario de grandes bienes, de grandes industrias, de propiedades inmobiliarias, porque a fin de cuentas, y hay que ser, don Sergio, objetivo en honor a la verdad histórica. Uno analiza lo que se llevaron los Trujillos de fuera y lo que dejaron aquí, y lo que se llevaron fue una cosa muy ínfima con relación a la riqueza gran material que quedó Trujillo en el territorio de la República Dominicana. Óyeme, Trujillo hizo del Estado una propiedad particular de él. El presupuesto del Estado estaba organizado para inversiones públicas, pero esas inversiones públicas eran en la medida en que Trujillo las dispusiera, y mientras tanto se iba apropiando de los bienes del mismo Estado, como las tierras que habían y como edificios que construyó también, como sus propias viviendas de él y de su familia. Todo se hizo con fondos del Estado. Entonces, también con fondos del Estado, él erigió un imperio comercial, donde habían empresas productoras de leche y de ganado, como la Hacienda Fundación, donde habían ingenios, como el Central Río Jaina, donde habían empresas productoras de harina, como Molinos Dominicanos y Molinos del Norte, y una serie de empresas donde Trujillo, además de ser el que monopolizaba a su favor los bienes del Estado y el presupuesto del Estado, también era el hombre más rico del país. Claro. Era la riqueza más importante, la de él y la de su familia. Exacto. Ahora, ¿qué ocurrió? A la muerte de Trujillo, al ajusticiamiento de Trujillo, primera mitad del siglo XX, en República Dominicana, también en América Latina, se formó lo que se llamó la Corporación de Empresas Estatales, la CORDE. Y en esa institución se le atribuyeron todos los bienes de Trujillo en propiedad. La CORDE era la propietaria
por ejemplo, de la fábrica de aceite, de los Molinos Dominicanos, Molinos del Norte, de la FADOC, fábrica de zapatos, Pidoca, etcétera, todas esas etcétera. Empresas. Exacto, todas esas que empresas. todavía al entregar Balaguer el gobierno de Antonio Guzmán en 1978 estaban en plena capacidad de producción. Prácticamente del 78 prácticamente al ver casi 18 años de la desaparición, 17 años de la desaparición de Trujillo. Pero te voy a decir, estaba en pleno apogeo todavía. Pero el saqueo de esas empresas comenzó temprano. No, empezó del Consejo de Estado. Por eso. Porque el Consejo de Estado se armó una discusión famosa. Comenzó temprano y te voy a decir, porque uno se pregunta cómo fue que ocurrieron las cosas. Ocurrieron de dos maneras. Una manera fue que las malas administraciones de las personas que designaban para ir a administrar esas empresas, lo que hicieron fue ir a enriquecerse personalmente y las quebraron. Claro. Eso fue una parte de las empresas. Pero las otras, fíjate, lo que hubo fue que personas que eran asociados de la Trujillo, sin ser familia de la familia Trujillo, sino socios minoritarios, se apropiaron de las empresas. Por ejemplo, a mí me contó un ex director de la Corte ya fallecido, que una familia dominicana que era minoritariamente dueño de una empresa de las de Trujillo y que tenía la Corte, se ingenió el mecanismo fraudulento de derecho comercial de convertir las acciones de esa compañía, una parte en acciones de 5 pesos y dejar otras acciones. Un día como hoy de 1961, un grupo de hombres armados de un valor hecho de acero se quedaron en manos del gobierno. Del sátrapa Rafael Leónidas de 5 pesos Trujillo. se distribuyeron. ¿Qué resultó? Ese martes a las 9:45 de la noche, un grupo con valor hecho de acero disparó al Chevrolet Ballard color azul en la hoy denominada autopista 30 de las de Mayo. Acciones de 100 pesos. Modesto Díaz, Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Salvador Estrella, Antonio Inver Barreras y otros. Esta familia lo iba aumentando el capital en acciones de 5 pesos porque había estatutariamente establecido una mayoría accionaria porque igualó las acciones de 100 pesos a las acciones de 5 pesos. Pero aprobado también por los políticos, porque el Estado no estuvo doliente. Con la complicidad del Estado. El Estado no estuvo doliente. Entonces, yo conozco ese caso de cuál empresa, pero llevándome al consejo suyo, no vamos a mencionar a nadie aquí. No hay que mencionar, pero poco a poco tenían el control y fueron apoderándose y reaumentando hasta que terminaron y terminaron ya, con la empresa en su propiedad mayoritaria. Eliminaron el Estado. Otra empresa de esa, mira otro caso que fue, otra empresa, eso fue Molinos del Norte. Molinos del Norte quebró, pero como era una empresa productora de harina, tenía el privilegio que le otorgó el Estado de que el Banco Central le hiciera el cambio de las divisas a la par, $1 peso por $1 para importar la harina. Para importar la harina. ¿Qué resulta? Que cuando el dólar se disparó y andaba ya por 1.14 y 1.15, a unas personas aquí de la República Dominicana se ingeniaron la idea de comprar molinos dominicanos que estaban en quiebra, muy patriótico, Molinos del Norte, sí. Aparentemente muy patrióticamente, pero ¿qué resultó? Que comenzaron a comprar entonces, a cambiar pesos por dólares y cada vez que cambiaban 1,000 pesos se ganaban $140, porque era 1 a 1, ¿tú me entiendes? Y así hicieron también una ganancia fabulosa de millones de dólares durante los años que tuvieron haciendo esa operación, porque no producían harina, claro. Era cerrada la fábrica, nada más para beneficiarse con esa operación del banco que le representaba eso. Ahí tú estás teniendo ya el cuadro de qué pasó con las empresas de Trujillo. Sencillamente, dos vertientes por donde se desaparecieron y se disiparon. Una, por la mala administración de las personas que el Estado designó para eso, y la otra porque se la apropiaron empresarios y familias empresariales del país que la tienen hoy en día. Esa es la realidad de ese patrimonio de Córdoba. Ahora, el otro patrimonio empresarial, que es el agrícola. Antes que usted pase al agrícola, recuérdese también cuando Antonio Guzmán se entregó, se hizo un préstamo famoso
de $100 y pico de millones de dólares para capitalizar las empresas de cobre y se entregó en manos de empresarios privados, ¿se acuerda? Que fueron grupos dominicanos, sí. Y ahí fue donde más se cogió dinero, bueno, porque hasta lo del préstamo se desapareció de cobre. Bueno, entonces, ¿te acuerdas de eso? Pase la parte agrícola entonces. Sí, entonces en la parte agrícola tú tienes el ejemplo del Consejo Estatal del Azúcar y la Hacienda Fundación. Claro. La Hacienda Fundación, esas tierras que eran inmensas y el ganado de gran calidad que había ahí, claro, se desapareció. Nadie sabe quién se lo llevó, pero el que se lo, los que se lo llevaron, dice, pero ya los recogieron. Bueno, nosotros no vamos a meter en ese tema. No es eso, pero nada más hay que ver que para llevarse ese ganado había que tener la autoridad y el poder de poderlo sacar, porque ningún agricultor. No, nadie, claro, exacto, pero eso era ninguna persona, eso era generales eso era, y todas las cosas que se lo repartieron. Se repartieron eso. Patrimonio. Y también las tierras, algunas es cierto también que fueron utilizadas en la reforma agraria. Sí, una poca, parte, pero muy minoritariamente. Sí, una parte se utilizó, pero la otra pasaron a manos de gente hábiles que se apoderaron, la cercaron y la sanearon y se la robaron, en una palabra. Y también... Y más en esa época, don Sergio, que usted sabe que todo estaba en carta constancia y todas esas cosas. Sí. Y ese sistema, todo ellos se aprovechan muchísima gente. Todavía a la fecha hay gente, todavía hay gente aprovechándose de terrenos que no están deslindados aquí del país, propiedad del Estado. Y además tú ves todavía los terrenos del CEA, los escándalos que han habido últimamente. La muerte en San Pedro y todas esas cosas, los líos que hay en San Pedro. Ahí en la parte este de la ciudad. Exacto, también. Se han apoderado todo el patrimonio. Y todo quiere decir que ya el patrimonio, ese patrimonio, definitivamente, en vez de haber sido utilizado de una manera correcta, de una manera profesional, por especialista o algo, y gente que preservara eso. Claro, financistas y empresarios, directores de empresas, manejadores de empresas, profesionales también, que cayó en manos del sistema político de corrupción del país. Es que también, y ahí se perdió. Es que también, no sé, también quería enfocarle otro punto, porque aquí sí tengo que mencionar personas para que el país entienda un paralelismo. Uno tiene que establecer, por ejemplo, en la era de Trujillo, las personas que fueron a ocupar funciones cimeras en la administración pública, del inicio de la era de Trujillo hasta el final. Vamos a arrancar con don Pipí Troncoso de la Concha, a don Ramón de Tejada, don Emilio Jiménez, don Arturo de Prader, don Cucho Álvarez, Joaquín Balaguer, Julio Ortega Frier. O sea, es como dice Euclides, se rodeó de lo mejor de la sociedad. Y claro, no podemos en esta mención, este inventario, dejar fuera a quien para mí constituye, sin lugar a dudas, la figura cimera de la intelectualidad en la era de Trujillo, como fue Manuel Arturo Peñavalle. A pesar de su muerte a temprana edad, fue una figura cimera de la era. Entonces, usted mismo mencionaba en programas anteriores figuras importantes, por ejemplo, cogemos de la ciudad de Baní, usted mismo mencionaba a Miguel Ángel Baetía, mencionaba a don Armando Cruz, mencionaba al licenciado Manuel Joaquín Castillo, que presidió la Junta Central Electoral y que fue condecorado por el gobierno de don Pipí Troncoso, por don Mozo Peinado y por Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Usted mencionaba esa gente, pero hoy día, don Sergio, tenemos una libertad, pero yo creo que el país se ha tiguerizado. Mi papá le dijo una noche a Freddy Vera Goico, en el personaje de Mordover, que después Bernardo Vega escribió en esa época un comentario en las últimas comparecencias de televisión. Le dijo, mira Freddy, yo estoy muy preocupado porque veo que el país está atravesando por un proceso de tiguerización severa. Y Freddy comenzó a reírse, porque pensaba que era de las bromas de mi papá, y mi papá se quedó mirándolo seriamente. Le digo, no Freddy, es en serio que te estoy hablando. Y hemos visto ese proceso, del cual yo quiero que usted me hable, porque esas figuras luminosas que había en la vida pública y en las funciones públicas en la era de Trujillo, y esos personajes que yo le mencioné a usted, por ejemplo, esos tres ilustres vanilejos, que usted no puede hoy conseguirlo en la apertura y la democracia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Desde el punto de vista sociológico tenemos que llegar al punto, al margen de las abstracciones filosóficas, históricas e ideológicas, tenemos que ver dónde está el punto. Porque no es posible que hayamos descendido tanto cuando usted ve esas figuras. Por ejemplo, esa honorabilidad de Ángel María Lee, de don Ángel María Liz. Ese mismo señor de allá de Baní que usted menciona siempre, Armando Cruz, don Armando Cruz. El mismo Manuel Joaquín Castillo, que fue un hombre que al igual que Ángel María Lee, mostró un gran valor personal al frente de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿por qué no podemos reeditar esos paradigmas
Ramón Luis Tejada, un hombre de una honorabilidad crisolada, pero ahora lo que hay un paquete de tigres que vienen a asaltar la Junta, eso mismo se ha convertido en un relajo. Entonces hacemos ese paralelismo, establecimos ese paralelismo de las figuras de la época y venimos a los de ahora. Y obviamente no hay que ser un sociólogo para darse cuenta que hemos caído en un proceso de involución severo. Vamos a entrar en la tercera pausa para que don Sergio Germán agoste ya en la parte final de pasado y presente estas impresiones que yo le he precisado ante el país sobre el proceso de involución que hemos caído en muchas actividades de la vida pública en la apertura y la democracia. Okay. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. En relación con la personalidad en la época de Trujillo y las personas que Trujillo utilizó, Trujillo tuvo la inteligencia, la visión de, aún siendo un militar y un hombre sin una formación intelectual, de tratar de gobernar con lo mejor de la intelectualidad dominicana, de conquistar lo mejor de la intelectualidad dominicana y atraerlo en algunos casos porque las personas que le sirvieron creyeran que estaban haciéndole un servicio al país, o en otros casos por temor y en otros casos por obligación, pero al fin y al cabo se rodeó de lo mejor de la intelectualidad dominicana. Ahora, posteriormente a la desaparición de Trujillo, comenzó en este país un proceso de banalización de la vida pública, de lo que aquel periodista dominicano le llamaba cualquierización de la vida pública dominicana, Velázquez Mainardi. Miguel Ángel Velázquez Mainardi. Se refería a la cualquierización de la vida pública dominicana. Una figura combativa. Sí, muy combativa. Y un hombre inteligente. Usted sabe que, voy a hacer un comentario al margen, para no tomar mucho la idea, cuando a la caída de Pérez Jiménez, Cosa se metió en la embajada, Juan Domingo Perón se asila en la embajada dominicana, que estaba nada más, encontraba a don Fello Bonelli como embajador. Verá, aquí era de la gente que andaba con el grupo de una turba atrás de Juan Domingo Perón en Caracas. Y cuando se metió a la embajada, don Fello Bonelli, en un acto de valentía, cogió una pistola y dijo, cuidado, que están en territorio dominicano, y abrazó a Juan Domingo Perón. Es un incidente que poca gente lo conoce. Y Belaquito era de lo que andaba atrás de Perón. Era así, diga don Celio, que lo interrumpí. Bueno, lo que quiero decirte entonces es ese proceso de cualquierización de la vida ha conducido a que no sea la condición de vida y de conducta y la inteligencia y la capacidad la que valgan para optar por las posiciones públicas y tener preeminencia en la vida pública dominicana, sino cual
el laborantismo político, la militancia política. Ese proceso se vio claro. Aquí en la ciudad de Santo Domingo se vio menos que en las ciudades. Por ejemplo, en Baní, yo vi espectáculos increíbles, como un día que yo estaba hablando en el parque con un grupo de personas y estaban hablando de asuntos políticos, y cerca de nosotros había otro grupo de personas de un partido que iban a partir para una manifestación y estaban esperando. Decía, conversábamos en la esquina, cerca de nosotros había un grupo de un partido que estaba esperando que lo vinieran a buscar un camión para ir a una manifestación. Y llegó por ahí una de las personas más prominentes de Baní que iba pasando, y un hombre de respeto total. Y esa turba de gente, de políticos que estaba ahí, lo que le hicieron fue, lo abuchearon. Cuando nosotros que estábamos cerca de ahí vimos eso, dijimos, esto es muy mal presagio para este país, que la gente no está reconociendo a quiénes son los verdaderos valores, prototipos de valor moral, los paradigmas. De valor, exactamente, de valor moral. Mira eso que está ocurriendo. Después vi otra cosa inaudita, dos cosas más inauditas, y debo decirle porque es bueno que se sepa que esas cosas han ocurrido, que en una conversación política también, con un grupo de personas, había en la conversación un sujeto que era secretario general del Partido Reformista en esa época en Baní, y cuando se habló y se mencionó al que en la conversación se consideraba que era el dirigente del Partido Reformista en Baní, ese secretario dijo, no, ese no es el dirigente del partido, el partido lo tengo yo aquí debajo de mi hombro, porque tenía la lista de todos los secretarios y los candidatos de partido de los comités escritos. Entonces él consideraba que ese otro señor no era, sino ese secretario, ¿quién era? El dueño de una funeraria, el dueño de una cooperativa funeraria, explotando a la clase pobre, con una cooperativa que al fin y al cabo lo que hacía era quitarle dinero y no le prestaba los servicios, y tenía fama de eso, de que estaba engañando a la población. Y debo decirte también que eso fue también otro, cuando Juan Bosch ganó las elecciones, el primer gobernador que nombró en Baní fue el dueño de una compraventa, y tú sabes que el negocio de compraventa es un negocio también de explotación de la población. No es un negocio lícito, pero es un negocio que lo que sirve es para que la gente desesperada, cuando no tiene que comer o no tiene para un problema de salud, llevan los objetos que tengan a empeñarlo y se lo empeñan y le cobran unos intereses monstruosos. Sí, hombre, no es la persona para ser gobernador de una provincia donde Francisco Villini había sido gobernador, donde Fabio Herrera había sido gobernador, ¿tú entiendes? Y otras personas, Miguel Ángel Vaz Díaz había sido gobernador, descender de esas personas a ese otro personaje. En pocos años, relativamente en pocos años, fue un proceso de involución muy severo. Desbalance moral muy grande. Entonces eso ha ocurrido, y a medida que ha ido pasando el tiempo, la formación intelectual, el valor moral, la condición prístina, elemental de un ciudadano, que es su conducta, no es la que se busca para el ejercicio de las funciones públicas. Vuelvo y te repito, se busca el militante político, y los militantes políticos lamentablemente entran a la política porque consideran que ellos tienen también que buscar lo de ellos. Ellos dicen, yo ando buscando lo mío, lo mío. Es así es que dicen tú, oye, ay, ¿por qué tú estás? Ah, no, pues a mí, yo tengo que conseguir lo mío también. Esa expresión ridícula y ambiciosa que es así. Y hay una historia famosa, te la voy a decir también, de un médico, también en Baní, que él era un médico un poco grueso y estaba gordo, y unas personas lo invitaron cuando se estaba formando el Partido Liberal Evolucionista, el PLE. Sí. Y iban a formar un comité en un campo y tuvieron que subir iban a subir una montañita, y me contó un amigo mío que andaba en ese grupo, que comenzaron a subir la montaña, y ese doctor, ese médico, cuando iba por mitad de la montaña ya estaba cansado, y cuando le decía, ya yo no puedo más,
el poder está cerca. El poder está cerca. El poder está cerca. Eso era lo que decía, ¿tú entiendes? Su aspiración era que creía que iba a ganar las elecciones y que aunque se cansara y se agotara, iba a ser grandemente recompensado en términos económicos. Eso era lo que había intrínsecamente en ese pensamiento. Quiere decir que con ese tipo de militante político, con ese tipo de partido político y con esa forma de hacer la política y tener la esperanza de la recompensa política, no va al país a poder resolver sus problemas básicos, que son el problema de que los funcionarios públicos se dediquen a trabajar para mejorar la condición de los dominicanos, para mejorar la infraestructura pública del Estado dominicano y para dar ejemplos de probidad y ejemplos de laboriosidad y ejemplos de cumplimiento del deber. Eso no se va a lograr porque no hay un elemento de formación humana que pueda llegar a eso haciendo con esa militancia política que hay, con eso que se sube, que va a los mítines, que va a eso son lo que la política está en manos de esa clase de personas, lamentablemente. Entonces, en República Dominicana, entonces, eso es lo que ha rehabilitado, porque los jóvenes se ponen a estudiar la historia dominicana. Y dicen, bueno, en la historia y en lo diferente en la era de Trujillo, pues Trujillo tenía esas figuras y eso llama la atención a los jóvenes que ven que no se sienten representados por una serie de figuras importantes que hoy juegan un papel cimero en la conducción de los destinos nacionales. No me refiero simplemente al señor presidente de la República, a quien yo siempre me expreso con mucho respeto, porque es una persona en términos políticos muy meritoria, eso lo entiendo yo, y se ha ganado su espacio en base a mucho sacrificio y mucha lucha, porque es muy fácil venir a televisión a denostar a la persona sin reconocer los esfuerzos que ha tenido que hacer en la vida para llegar a ciertas posiciones. Pero usted citaba, yo le citaba esos ejemplos, usted decía don Miguel Ángel Baedía, que fue después de los héroes del 30 de mayo, de la persona cimera en el ajusticiamiento, porque quiera si o no, como hizo César Cuello, bueno, la gente del 30 de mayo se robaron la base de los luchadores, los que luchaban verdaderamente contra Trujillo, pero si no es por ello no se da la noche del 30 de mayo, claro, porque es muy bonito autorizar y tal la cosa. Si Miguel Ángel Baedía dice, vamos para allá, el grupo, vengan, salgan, que el hombre va a salir esta noche, no se da la cuestión, porque aquí ese grupo de ciudadanos, hay que ver el valor personal. Por eso, si ese grupo de ciudadanos que ejecutaron la acción heroica del 30 de mayo y que hoy este pueblo debe verlo con gratitud, especialmente en el día de ayer y en el día de hoy, si este pueblo no hubiera contado con esa gente, con el sacrificio de esa persona, con el heroísmo claro, de esa persona, estoy de acuerdo con aquí muchos de nosotros no estuviéramos vivos de lo que hemos vivido después de la muerte de Trujillo y que todavía estamos los que quedamos vivos. Claro. Eso es así. Bueno, lamentablemente, don Sergio, ya nos están haciendo señas de que hemos llegado esta noche al final del espacio de pasado y presente. Y lo que nosotros queremos que quede como moraleja ante el país es que nosotros, don Sergio ha mencionado una serie de plegados ciudadanos. Mencionamos a Ramón Luis Tejada, mencionamos a don Miguel Ángel Baedía, mencionamos a ese dominicano que fue junto a Ángel María Lee, los dos grandes paradigmas de la justicia electoral en la República Dominicana, como fue el licenciado Manuel Joaquín Castillo, padre de mi apreciado amigo Práceres Castillo Pérez. Hemos mencionado esos ejemplos de preclaros ciudadanos y yo creo que al arribar al 58 aniversario de la desaparición física de Trujillo, no hay una lección más importante que el país tiene que aprender, que nosotros tenemos que volver y refugiarnos en los paradigmas morales que muchas veces, quiera o no, fueron formados en la escuela de Trujillo. Las dos figuras cimeras de la revolución militar, Fernández Domínguez y Francis Camaño, son hijos de la escuela militar del generalísimo Trujillo. Volvamos, dominicanos, a esos viejos paradigmas y emulemos lo positivo de la dictadura y desterremos lo que significó la consumación y la pérdida de los derechos y de las libertades plenas del pueblo dominicano. Yo creo que esa es la lección más importante que debemos asimilar en el nuevo 30 de mayo del año 2000
19. Buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Mamá, a desayunar. Si queremos salchichas, ajá. Yo en revoltillo. Yo como viene. ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Si queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas.